Tal compañeros? Buenas noches. En esta noche, como les había comentado el lunes pasado, vamos a tener la conferencia de la clase que va a estar impartida por el compañero aquí, Elder Aníbal Pum, que él fue auxiliar de esta clase el semestre pasado y el antepasado, entonces tiene bastante conocimiento sobre esta clase y nos va a dar aquí una presentación sobre lo que es el analizador sintáctico. Entonces, por favor, Elder, si pudieras empezar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si se me escucha bien el micro para empezar. Sí, se escucha. ¿Sí se escucha? Ah, va, mi tío. Va. Solo deja prendo mi cámara y le damos. Vamos a ver. Ahí está. Creo que se mira bien. Va. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues ya Gerson dio una introducción. Mi nombre es Elder Pum. Yo también fui auxiliar del curso de lenguajes formales, solo que yo di en la sección B-. Yo le di a los impares, pero prácticamente pues dimos el mismo contenido, aunque creo que hay variaciones ahorita, pero eso es lo de menos, ¿verdad? Así que em, el tema viene a ser lo mismo, la teoría siempre sigue igual, entonces creo que por ahí vamos bien. Entonces, si querés, voy a presentar yo pantalla, voy a presentar yo la presentación, valga la redundancia. Em, Vamos a ver, solo lo voy a regresar porque lo tengo adelante, ahí está. ¿Me cuentan si se ve? Sí, ya. ¿Sí se ve? Va, mi tío, solo va a pasar para acá, ahí está. Muy bien, entonces voy a presentarlo. Ok, entonces el nombre de la conferencia es Análisis Sintáctico, si no estoy mal, es predictivo. Análisis sintáctico predictivo con Python, pero no podemos hablar solamente del análisis sintáctico sin tocar el análisis léxico. Entonces, yo le cambié un poco el nombre. Análisis léxico y sintáctico, vamos a entender su significado y vamos a practicar un ratito con ello. Un ejemplo súper sencillo, súper fácil para que lo puedan entender. Eso sí en Python, ¿verdad? Ok, entonces, esta es un poco la agenda en esta horita que vamos a estar platicando. Les voy a contar un poco acerca de mí, algo súper breve y después entramos. La introducción que ya la tuvimos básicamente, de qué trata la conferencia y qué es lo que queremos hacer con ella. Después vamos a tocar el tema teóricamente del análisis léxico. Después vamos a pasarnos al análisis sintáctico, que es el que nos interesa más, ¿verdad? Y les voy a mostrar yo el ejemplo práctico que yo ya lo tengo hecho, solo lo vamos a repasar y también lo vamos a subir a un repo por si ustedes lo quieren tener ahí más a la mano, ¿verdad? Y algunas conclusiones. Ok, entonces vamos a empezar un poquito acerca de mí. Como ya les había comentado, mi nombre es Elder Boom. Soy estudiante de cierre ya de Pensum. Yo ya trabajo de la carrera, ¿verdad? Yo soy desarrollador full stack. Ya tengo un año y medio de experiencia. Por eso les aconsejo que le echen ganas a la carrera, ¿va? Ahí sí que al final de cuentas, pues, se gana bien con la carrera. Como ya les había comentado, soy full stack, pero mi principal punto o mi especialización principal es el área de backend. Yo me encanta pues resolver bugs y crear nuevas funciones, más que darle una vista bonita, ¿verdad? Y aquí pues, es mi pilar fundamental cuando yo trabajo, cuando estoy ya en un ámbito laboral, es la comunicación. Y a mí me encanta comunicar siempre qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en el ámbito, ya sea en un proyecto, en ámbitos personales, lo que sea. A mí me gusta bastante comunicar. Y lo que ya les había dicho antes, también fui auxiliar del curso de lenguajes formales, como un año, sí, cabal un año. Di 2 semestres y di ya en vacaciones. Entonces, creo que tengo un poquito de conocimiento sobre el curso, ¿verdad? Ok. Entonces, como ya hay el curso, pues tengo contenido sobre estos temas, entonces vamos a utilizarlos un poquito, ¿verdad? Entonces vamos a platicar sobre el analizador léxico.
Supongo que ya lo vieron. Bueno, ya estamos terminando el semestre, esto ya lo vieron, ya hasta les calificaron un proyecto, si no estoy mal de esto, ¿verdad? Va, entonces vamos a platicar así por encimita el análisis léxico. ¿Qué es? Pues básicamente el analizador léxico es la primera fase de un compilador y su principal función consiste en leer los caracteres de entrada y elaborar como salida una secuencia de componentes léxicos que utiliza el analizador sintáctico para hacer el análisis. Ok, entonces a simple vista es básicamente, nosotros le damos un texto de entrada, o sea, le damos una entrada a nuestro compilador y el análisis léxico lo que se encarga es partir en bloquecitos toda nuestra entrada, ¿verdad? Lo va a ir identificando, nosotros le vamos a dar las reglas para que el analizador pues pueda partirlo en bloquecitos, dirán. Ok, básicamente, a mí me gusta dar mucho este ejemplo, básicamente el analizador léxico es como un bebé, nosotros le vamos a enseñar a hablar, a comunicarse, y nosotros le vamos a establecer reglas principales y le vamos a dar un alfabeto o un abecedario para que aprenda y pueda, obviamente, catalogar toda la entrada en los distintos bloquecitos, que es lo que nosotros conocemos como lexemas, ¿verdad? Entonces, por lo regular, nosotros le pasamos ¿qué? El abecedario de la A a la Z en mayúscula, de la A a la Z en minúscula, los números, algunos símbolos y poco más. Y nosotros le decimos, va, si viene tanto de número, ya sabes que obviamente es un entero, ¿verdad? Si viene una combinación de letras, ya sabes que es un texto, ¿verdad? Una cadena, un string. Va. Y si viene, yo qué sé, el símbolo más, ya sabes que obviamente es un símbolo más. Si viene el menos, lo cataloga como menos. Y así sucesivamente con cada uno de los símbolos. Que es como yo les decía, ¿verdad? Nosotros le enseñamos a hablar prácticamente, le pasamos todas las reglas y el analizador léxico entonces ya se encarga em, de dividir los bloques y categorizarlos en tokens, ¿verdad? Como bien les decía en el ejemplo, em, si esto lo extrapolamos al lado nuestro, o sea, si lo traemos esto en análisis léxico a nosotros, prácticamente el ser humano como tal es un compilador, por decirlo así. Y el análisis léxico nosotros lo hacemos para ir entendiendo nuestro propio lenguaje, porque a nosotros nos enseñan el abecedario, más que todo las vocales al inicio, la A, E, I, O, U, y luego el abecedario completo, de la A a la Z, en su versión mayúscula y minúscula. Y nos enseñan los números. Entonces, con eso ya podemos hablar y sumar. Sí, hacer como operaciones, ¿va? Y después de los números nos enseñan ya los símbolos, ¿verdad? Más, menos, multiplicación, división, y con eso ya tenemos un abanico completo para podernos comunicar con nuestro ambiente, porque nosotros aprendemos el lenguaje prácticamente con oído, ¿verdad? Eso es como heredado, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente el analizador léxico, pero el analizador léxico también se compone de distintas partes. Más que todo, los patrones, los tokens y los lexemas. Va, pero ¿qué son los patrones? ¿Qué son los tokens? ¿Qué son los lexemas? El patrón es una secuencia de palabras. Como bien dice aquí, la idea principal es una descripción de la forma en que pueden tomar los lexemas de un token. En el caso de una palabra clave como token, el patrón es solo la secuencia de caracteres que forman la palabra clave, perdón. Para los identificadores y algunos otros tokens, el patrón es una estructura más compleja que se relaciona mediante muchas cadenas. Es básicamente nosotros cómo le indicamos cómo se van agrupando las distintas letras de nuestro abecedario y qué es lo que va a ir formando. Si nosotros le decimos, por ejemplo, cuando ustedes pasan en un análisis léxico una sintaxis como HTML, ustedes saben que HTML pues tienen estos símbolos especiales, ¿verdad? Menor, luego viene, yo qué sé, la tag body, o sea, viene la B alta, la letra O, la letra D, la Y, y el símbolo este, el de mayor que. Eso es una tag. Y aparte tiene la tag de cierre, que es igual, menor que, slash o la diagonal, otra vez la palabra body, la B alta, la O, la letra D, la Y y el símbolo de mayor que. Entonces, cuando lo leemos, si nosotros lo pasamos tal que así, eso se puede leer como una cadena de texto, cualquiera, ¿verdad? Pero si a nosotros le decimos al analizador que cuando lea la palabra body, la meta en otro tipo de categoría, ¿ok?
Eso es una secuencia, porque nosotros le podemos decir indiscriminadamente cualquier combinación de letras es un string, no importa, va. Pero si viene tal combinación de letras en un orden en específico, eso es un patrón. Y eso es otra cosa, eso es otro tipo de token. Por lo regular nosotros le llamamos palabras reservadas. En este caso, si vemos lo del HTML, vemos la palabra body, la palabra, por ejemplo, la tag, solo la letra P. Está body, head, aparte está doctype, aparte la primera tag que va, doctype HTML, eso es una secuencia de caracteres. Entonces, si nosotros en nuestro alfabeto definimos esas reglas, bien, por eso la importancia del análisis léxico, si nosotros definimos bien esas reglas, entonces nuestro patrón va a estar correcto y nuestros tokens y nuestros lexemas van a estar bien definidos. Por eso la importancia de los patrones. No sé si alguien tiene alguna duda hasta este instante. Perfecto, va. Si igual alguien tiene alguna duda, me dice y retrocedemos y lo platicamos. Muy bien. Ahora los tokens. La idea principal, si se dan cuenta, aquí dice cadena, enteros, decimal. Es la categorización como tal, que es un token. Es un par que consiste en un nombre y un valor de atributo opcional. El nombre del token es un símbolo abstracto que representa un tipo de unidad léxica, por ejemplo, cadena, enteros, decimal. Los nombres de los tokens son símbolos de entrada que procesa el analizador sintáctico. Muy importante, porque por eso es que en los proyectos les dicen, sí, va, analizador léxico, tal, tabla de tokens y tabla de lexemas. Entonces, lo típico en el famoso reporte, token, lexema, fila, columna. Eso nos ayuda a identificar de dónde está proviniendo la información, qué categoría es y qué valor tiene y en qué posición está. Y eso le sirve al sintáctico para ya después hacer su propio análisis, ¿verdad? Pero es prácticamente la categoría como tal. Por lo regular, nosotros vemos en este tipo de división, por decirlo así, vemos lo que es cadena, lo que yo les decía, un string, luego vemos un entero, que son los números, luego podemos ver los decimales, que son números, pero ya viene el punto, eso ya es otra categoría distinta cuando viene un puntito. Luego podemos ver símbolos, símbolo de apertura y de cerradura para pregunta, para exclamación. Podemos poner la coma, aunque por lo regular la coma se suele poner en una sola categoría. O sea, hay un token que se llama coma, hay un token que se llama punto, punto y coma, que son como los más importantes en los lenguajes. Eso varía dependiendo del lenguaje que ustedes quieran pasar por el análisis léxico o las reglas que ustedes necesiten definir, porque ahí sí que esto varía dependiendo de las necesidades de cada quien y de cada empresa, ¿verdad? Entonces, recapitulando, los tokens son las divisiones, son el tipo de unidad léxica en el que vamos a ir dividiendo nuestra entrada. Nuestro análisis léxico va a ir leyendo, va. Viene la A, viene la B, viene la C. ¿Esto qué es? Un string. Y lo mete en un token string. Entonces aparece en el reporte. Token, cadena, lexema, ABC, fila 1, columna 3. Y entonces cuando ustedes van a ir a leer la entrada, van fila 1, columna 3, aquí está. Y ya sabes que eso es un token, cadena. Viene un 0, viene un 1, viene un 2, viene un 3. Eso es un entero. Entonces lo une, lo guarda y lo mete al reporte. Y ya aparece cadena como token, el lexema 0, 1, 2, 3, la fila 2, la columna 3. Y van a ir a ver a la entrada y hace match y coincide. Eso es un token. Va. Luego tenemos el lexema, que pues ya les hice spoiler, es básicamente el valor. Es una secuencia de caracteres en el programa fuente que coinciden con el patrón para un token y que el analizador léxico identifica como una instancia de ese token. Vamos a simplificar los conceptos y vamos a decir que prácticamente el token es la categoría y el lexema es el valor. Eso significa que en el reporte los tokens vienen a ser todo tipo de categorías. Texto, cadena, decimal, símbolo más, símbolo menos, símbolo por, división,
mayor que, menor que, símbolos extras, el espacio, etcétera, etcétera. Esos son tokens. Y los lexemas son los valores asociados a dicho token. Si en la entrada, como yo les había comentado, si en la entrada viene una combinación como ABC, ese ABC es el token, no, perdón, es el lexema, es el valor, y el token asociado es una cadena. No sé si se comprende hasta este momento, si se entiende. Un emoji de like para ver si están comprendiendo. Yo tengo una duda, entonces, por ejemplo, digamos, ya llevándolo a un ejemplo de Java, por ejemplo, o sea, donde se utiliza, Ujú. digamos, tendría string y, digamos, mi lexema sería lo que va dentro de ese string. Sí, correcto. Si las reglas del léxico así están definidas, sí. Correcto, eso vendría a ser. O sea, un string, como tal, si lo vemos en Java, un string es lo que va metido en comillas, ¿verdad? Y todo lo que va en un par de comillas, ya si te das cuenta, en el propio ID, o sea, si lo estás trabajando en NetBeans, en Eclipse, tú que es el otro, o en donde sea que lo estés trabajando, que sea un compilador de Java, las reglas dicen que todo lo que va entre comillas es un string. Y eso ya es una regla del sintáctico. Eso ya el sintáctico lo ve en su lógica. Pero léxicamente todo lo que va entre comillas es un string. No importa que venga dentro, siempre y cuando esté entre un par de comillas, es un string. Pero sí, básicamente, esa es la respuesta. Entonces, todo claro, ¿verdad? No hay ninguna duda al respecto. Ya son maestros de los tokens y lexemas, ¿va? Va. Entonces, así, pequeño flash. Entendemos que el token es la categoría y el lexema es el valor asociado. Y con eso ya tenemos nuestro reporte de tokens y ya sabemos que las reglas son bastante importantes en el léxico y son lo que nos permite tener un buen análisis sintáctico. Una buena salida del léxico nos permite una buena entrada del sintáctico, porque va de la mano, ¿verdad? Ok. Hoy sí, espacio de duda ya formal. ¿Nadie tiene alguna duda con el análisis léxico? Voy a comprender o voy a entender que no. Igual, si alguien tiene alguna duda, pueden encender el micrófono con total confianza. Ok, de momento no. Va, perfecto. Buenísimo, mejor. Va. Entonces vamos a pasar ahora sí a lo que sí nos importa, que es el analizador sintáctico. Va. Solo hay espacio publicitario. Ahí Gerson les está diciendo lo de la asistencia. Por favor, llénenlo antes de que se les olvide. Ok, vamos a continuar. Analizador sintáctico. En el modelo del compilador, el analizador sintáctico obtiene una cadena de componentes léxicos del analizador léxico y comprueba si la cadena puede ser generada por la gramática del programa fuente. Ok, pero ¿eso qué significa? O sea, eso está bueno. Vamos por partes. Cuando ustedes empiezan a hablar, cuando ya en la vida real, ¿verdad? Cuando un ser humano empieza a hablar, empieza a aprender a hablar, surgen estos momentos donde, por ejemplo, un niño pronuncia mal una palabra. Ok, por ejemplo, no puede pronunciar papá y lo pronuncia mal. Babá, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ya vienen los papás y no, mi hijo, eso no es así, se pronuncia tal. A ver, pronuncia tal. Eso es una corrección. Y el niño va aprendiendo sobre la marcha a cómo pronunciar bien y cómo escribir bien. Eso es muy importante. Entonces, ¿de qué se encarga el analizador sintáctico? Ya si lo extrapolamos ya al código, el analizador sintáctico lo que se encarga es de la lógica, de que lo que estamos diciendo tiene un sentido. Si nosotros empezamos a escribir un montón de letras en un orden cualquiera, eso no tiene sentido. Léxicamente es correcto, porque estamos escribiendo con las reglas del modelo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me salgo acá, va, y digamos acá, y empiezo a escribir así, solo quitando estos. Si empiezo a escribir así, si yo lo meto en un analizador léxico, esto es correcto, porque estoy trabajando con lo que yo le dije.
las letras de la A a la Z en minúsculas. Ahí todo es minúsculas. Entonces, lo está trabajando bien. ¿Ok? Eso no debería de soltar un error léxico. Pero sintácticamente eso está mal, porque yo no estoy diciendo nada ahí. Se comprende. O sea, es básicamente el analizador sintáctico es la columna vertebral de toda nuestra compilación, porque es el que se encarga de generar el código intermedio, que eso es concepto de Compi2 y es bien estresante, pero es un poco interesante. A mí me pareció un poco interesante. Entonces, por eso la importancia del analizador sintáctico, y es por eso es que es uno de los más complejos de los tres que hay, porque la importancia de darle buenos tokens al analizador sintáctico es lo que nos permite tener una compilación limpia y a prueba de errores. Y si hay errores, poderse recuperar de la forma más fácil. Volviendo al ejemplo, como yo les decía, si esto lo paso al léxico, esto tiene todo el sentido del mundo. Estoy trabajando en las reglas, o sea, estoy trabajando dentro de las reglas, pero no estoy trabajando acorde al sentido de las reglas con las cuales se hicieron. Entonces, si yo quito esto y pongo papá, léxicamente es correcto y sintácticamente es correcto también, porque eso tiene un sentido, tiene un significado la palabra. Veámoslo así como el diccionario. El diccionario solo contiene palabras que tienen un significado real. Entonces, el analizador sintáctico es aquel que se encarga de darle un sentido, un significado a los tokens que nosotros estamos registrando. Por eso es importante que funcione, porque si no funcionara, todos los lenguajes de programación no servirían. No sabrían cómo reconocer, por ejemplo, en Python la palabra def, D-E-F. O sea, no sabrían cómo reconocer esto y en Visual Studio no se pintaría de un color en específico. Porque léxicamente esto es un token, esto es una palabra reservada que hace referencia a la función def, de definir. Pero si no fuera correcto, entonces esto sería un string más, porque sí está dentro de las reglas de que es una cadena. No sé si me doy a comprender ahí o me estoy yendo mucho por las ramas. Quitar esta acá. Sí se está comprendiendo. ¿Se entiende? Ah, va, pero ¿en qué parte? ¿Qué es? O todo. Lo último. Ah, va. Pues básicamente lo que yo les decía era que si ustedes ingresan textito, por ejemplo, así, esto, si lo pasas al analizador léxico, esto es correcto, porque si tú defines en el léxico que va a leer las letras de la A a la Z en minúscula y de la A a la Z en mayúscula, o sea, ahí no está cometiendo un error. En la lista de tokens, esto va a aparecer como un texto y está correcto, porque es un texto a final de cuentas. Pero el analizador sintáctico, al ser la columna vertebral de la compilación como tal, eso está malo, porque el sintáctico, una de sus principales funciones es encontrarle un sentido y un orden lógico a los tokens que nosotros le estamos dando. Entonces, esto léxicamente está correcto, pero sintácticamente está mal. Si nosotros le pasamos otra palabra con mayor sentido, como papá, léxicamente está correcto porque igual, ¿verdad? Son letras que están definidas en nuestras reglas léxicas y sintácticamente tiene sentido porque sí tiene un significado en la vida real, ¿verdad? O sea, dentro de los marcos semánticos, podríamos decirle, pues eso tiene un significado. Entonces, mucho cuidado ahí con los tokens que nosotros le estamos pasando a nuestro sintáctico porque es lo que yo les decía. Un buen análisis léxico nos permite tener buenos tokens, una buena calidad de tokens y una buena calidad de tokens nos permite tener un análisis sintáctico limpio y ordenado. Y que es bastante importante porque sin el sintáctico no tendríamos muchas de las funciones que se necesitan pues posterior a, que es el análisis semántico y también la generación de código intermedio, que eso ya tema de Compi2, pero si se dan cuenta es bastante importante, ¿verdad? Dejar bien hecho esto porque
son temas que se repiten en Compi 1 y en Compi 2. El análisis léxico y sintáctico es el pan nuestro de cada día de Compi 1 y son las bases primordiales de Compi 2, porque en Compi 2 se ven pues, otras fases del compilador, ¿verdad? Pero es bastante importante entenderlo bien. No sé si se cachó bien. Hoy sí, va. Está bien. Entonces, aquí está una imagen que les va a servir bastante. Esto es toda la fase o todo lo que es la compilación, ¿verdad? Nosotros ahorita en el tema, nosotros estamos ubicados acá. Pero si se dan cuenta, toda la parte de la administración de la tabla de símbolos, los manejos de errores, todos también lo maneja el analizador sintáctico. Y es bastante importante porque es el que nos permite tener el código intermedio y la optimización de código, el código de otras direcciones y bla, bla, bla. Todo el tema de Compi 2. Pero bueno, no podemos hablar de análisis sintáctico sin tomar en cuenta lo que son las gramáticas independientes del contexto. Supongo que ustedes ya vieron todo lo que es la jerarquía de Chomsky, ¿verdad? ¿Hay alguien que confirme? Sí, va. Qué bueno. Va. Entonces, si tomamos el concepto de jerarquía de Chomsky, vamos a ver que hay pues distintas como categorías y principalmente vamos a trabajar con las gramáticas de Chomsky, ¿verdad? Las de tipo 3 y las de tipo 2. Yo siempre les hacía esta como asociación a mis alumnos de decir que siempre la que es jerarquía 3 en Chomsky es la que va siempre ligada a lo que es el análisis léxico. Por eso los autómatas finitos deterministas y no deterministas, que siempre son de tipo 3 y son las expresiones pues regulares, las de toda la vida, ¿verdad? Va. Y en la jerarquía 2, que son ya las gramáticas independientes o libres del contexto y están asociadas a autómatas de pila, que eso pues no sé si ya lo vieron o lo van a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Pero análisis sintáctico siempre asociado a una gramática libre de contexto porque tiene ciertas propiedades que nos ayudan a trabajar con este tipo de análisis, ¿verdad? Va, pero ¿qué son las gramáticas libres de contexto? Va. Aquí dice, muchas construcciones de los lenguajes de programación tienen una estructura inherentemente recursiva que se puede definir mediante gramáticas libres de contexto. Va. Una gramática, por ejemplo, una expresión regular, si no mal recuerdo, tiene recursividad por la derecha. O sea, son de estas, por ejemplo, A mayúscula es igual a A minúscula, B mayúscula, si no estoy mal. Eso es una recursividad por la derecha porque el no terminal, si no mal recuerdo, que son las mayúsculas, si no estoy mal, los no terminales o las letras mayúsculas siempre van del lado derecho, nunca van del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque es más fácil quitar la recursividad por el lado derecho que por el lado izquierdo. Son como más fáciles de operar, entonces por eso son del análisis léxico, ¿verdad? Pero como en el sintáctico nosotros necesitamos la recursividad porque si ustedes ven ciertos lenguajes de programación, pues tienden mucho a esta recursividad. No vayamos tan lejos, miremos Python. Python tiene en el constructor una propiedad que se llama self, que es pues el mismo, ¿verdad? Él, o sea, se está llamando a sí mismo, se está declarando a sí mismo. Entonces, esa propiedad de declararse a sí mismo o de llamarse a sí mismo N cantidad de veces, eso es una recursividad y eso se logra con una gramática libre del contexto. ¿Por qué? Porque la recursividad en estas gramáticas están del lado izquierdo. ¿Ok? Va. Entonces, miremos este ejemplo de acá. Si S1 y S2 son proposiciones y E es una expresión, entonces, y aquí hay un poco de código, ¿va? If, o traducido, si E, entonces S1, si no, S2. Y esto es una proposición. Va. No se puede especificar esta forma de proposición condicional usando la notación de las expresiones regulares.
Las expresiones regulares pueden especificar la estructura lexicográfica de los componentes léxicos. Por otro lado, utilizando la variable sintáctica prop para denotar la clase de las proposiciones y exp para la clase de las expresiones, ya se puede expresar usando la producción gramatical. Y lo tenemos acá. Prop es igual a if, luego exp, luego la palabra then, luego prop, luego else y luego prop. Si se dan cuenta, prop se manda a llamar a sí mismo, pues muchas veces. Sino esto es una estructura, pues, de expresión regular de tipo 3. O sea, esto es como, por decirlo así, lleva una estructura más simple, más fácil de entender y más rígida. No sé si se cacha la idea. Pero esto es, o sea, ustedes que han programado, ya programaron en Java, ahorita están programando en Python, ustedes saben reconocer esto y lo saben leer solo así. O sea, saben que dentro de un if va una expresión y luego va el trozo de código que va. Y si no, hay otra expresión, es una condicional. O sea, eso en una expresión regular es con esta estructura, si no estoy mal. Sería así, luego A. O sea, es una disyunción, es una decisión. Escogen una u otra. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si A tiene más cosas? O sea, si A, en vez de ser A, fuera C y D. Y B, en vez de ser B, fuera E y F. Pero y E y F, por ejemplo, y si fuera E, otra cosa. No, pongámoslo con C. Si C fuera otra cosa, si fuera GH y D fuera otra cosa, fuera H y J, por ejemplo, esto se puede ir más y más y más y más y más, porque esto es recursivo. O sea, esto en expresión regular, pues si lo vemos de la forma más sencilla, esto es viable, pero ya si lo vemos en una aplicación real, por ejemplo, si ustedes van a validar 50 casos, que no es lo recomendable, para eso están los for y los for each, pero si ustedes van a validar 50 casos, esto no es lo más óptimo y esto se va a hacer un gran chirmol, incluso hasta se pueden perder. Pero si lo vemos con la estructura sintáctica, así, o sea, prop es igual a una palabra reservada if, luego expresión, luego la palabra reservada then, luego otra vez prop, luego la palabra reservada else y prop. Porque prop puede ser cualquier cosa. O sea, sabemos que expresión, básicamente, o sea, vamos a ponerlo aquí igual. Sabemos que expresión puede ser un trozo de código. Así. Y que prop es la función como tal. Entonces, esto se puede, pues, se puede ir más para allá. Porque, digamos que expresión puede ser, yo qué sé, A más B. ¿Ok? Pero la proposición puede ser otro if que contenga, por ejemplo así, A más B, y si no, puede ser otro else con C más D. ¿Se entiende? O sea, proposición puede ser muchísimas cosas y pasa lo mismo. Y si A es otra cosa, y si la expresión aquí puede ser otra cosa, porque expresión no está delimitado a solo ser esto. Entonces aquí ya puede ser, por ejemplo, ya en una como gramática, por ejemplo, así, y puede ser G. Entonces aquí ya se abre un abanico de posibilidades, porque aquí ya puede ser otra cosa, no puede ser A, B, puede ser G, y aquí ya puede ser otra cosa, puede ser A más B, y se puede ir llamándose a sí mismo más y más y más y más veces. Esa es la importancia de saber cómo saber cómo interpretar las gramáticas libres de contexto. No sé si los perdí ahí o si se va cachando la idea.
Igual, si tienen dudas, pues me lo comentan y sin problema lo vemos. Sí se cacha, ¿va? Sí, es que esto es lo complicado de estos temas, son muy abstractos, requieren mucha abstracción entenderlos y no los culpo si no lo cachan a la primera, pero con práctica se logra, pues, por lo menos entenderle, ¿va? Y saberle cómo entrar a este tipo de cosas, ¿va? Va, pero es básicamente eso. O sea, miren cómo trasladamos esto de acá, un simple if, con, cabal, con un simple if que vemos aquí. O sea, tenemos una expresión y luego un poco de código. O sea, si la expresión, o sea, si el if es entonces se aplica ese 1 y si no es ese 2. ¿Y cómo lo aplicamos y lo convertimos a una gramática libre de contexto aplicándole recursividad? O sea, a esto ya, aquí se pueden meter múltiples cosas, ¿va? Y múltiples líneas de código. Solo utilizando esto. Va. Y la gramática libre de contexto también tiene distintas partes, que son los terminales, los no terminales, el símbolo inicial y las producciones. Va. Los terminales, como en este caso las palabras if, then y else, eso es un terminal. Pero ¿qué son? Los terminales son los símbolos básicos con que se forman las cadenas, o componente léxico es un sinónimo de terminal cuando se trata de gramáticas para lenguajes de programación. ¿Ok? Entonces, los lexemas vienen a ser nuestros terminales, o los valores. Va. Los no terminales, como prop y expresión, son variables sintácticas que denotan conjuntos de cadenas. Los no terminales definen conjuntos de cadenas que ayudan a definir el lenguaje generado por la gramática. También imponen una estructura jerárquica sobre el lenguaje que es útil tanto para el análisis sintáctico como para la traducción. ¿Ok? Va. Entonces, el símbolo inicial obviamente es por donde inicia. En una gramática, un no terminal es considerado como el símbolo inicial y el conjunto de cadenas que representa es el lenguaje definido por la gramática. Es el trigger, o sea, es por donde va a empezar a analizar la gramática. Así que las gramáticas, ya si sean de tipo 3 o de tipo 2, son finitas, tienen un inicio y tienen un final. Va. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y las producciones. Las producciones de una gramática especifican cómo se pueden combinar los terminales y los no terminales para formar cadenas. Cada producción consta de un no terminal, seguido por una flecha, seguida por una cadena de no terminales y terminales, que era lo que yo les había mostrado anteriormente en el ejemplo. Y se logra ver acá. Entonces, expresión en mayúsculas viene a ser nuestro no terminal inicial. Y luego aquí tenemos una combinación, ¿verdad? Todos estos son no terminales. Expresión, operador, expresión. Expresión es igual a expresión, pero en paréntesis. Los paréntesis son terminales, son valores. Expresión también puede ser la negación de expresión y expresión puede ser un identificador. La operación puede ser más, puede ser menos, puede ser por, puede ser división o puede ser disyunción. Entonces, si nosotros partimos de acá, que es nuestra producción inicial, tenemos que el inicial es expresión con la E mayúscula y luego esto deriva en expresión, operador expresión. Entonces, aquí tenemos tres variantes de expresión. Por ejemplo, si yo le hago la negación, entonces aquí ya sería menos expresión. El operador puede ser cualquiera de estos cinco, digamos la disyunción. Entonces ahora aquí es una disyunción. Y luego aquí expresión. ¿Y expresión qué es? Es un por. Va. Entonces ahora es menos expresión, disyunción y expresión en paréntesis. Como el paréntesis tiene mayor prioridad, pues resolvemos este de acá. Y esta expresión que puede ser, otra vez, expresión con paréntesis, la negación de expresión o un identificador. Esta vez no lo quiero hacer más largo, le voy a poner el identificador. Entonces resulta que ahora es menos expresión, la disyunción y entre paréntesis un identificador. Como ya lo tengo esto resuelto, me falta resolver esto. ¿Y esto qué es? Es la negación de expresión. Pero expresión, ¿qué puede ser? Puede ser expresión en paréntesis, puede ser otra vez la negación de expresión y puede ser un identificador. Como me gusta joder, le voy a poner la negación. Entonces esto ya, pues se quita o sea, sería dos veces negativo, positivo, por decirlo así. Va, entonces tenemos ahora otra vez expresión.
y expresión, que puede ser expresión, en paréntesis, expresión negativa o el identificador. Entonces ahora yo ya no quiero joder, ahora le quiero poner el identificador y esto sería identificador, disyunción, identificador. Identificador puede ser cualquier cosa, pongámosle caracteres. Entonces puede ser una decisión, ABC, disyunción, DEF. Y si se dan cuenta, pues ahí yo obtuve un resultado, ¿verdad? O sea, vamos a decir que una cadena válida para esta gramática es ABC, símbolo de disyunción, DEF. Eso es una cadena válida para esta gramática. Pero así como esa puede ser válida, pueden existir muchísimas más. ¿Por qué? Por la recursividad que nosotros tenemos en esta gramática. ¿Se comprende hasta el momento? Sí, Julio. Bueno, vi que alguien levantó la mano y luego la quitó. Ah, sí, sí, el emoji. Ah, va. Igual, ¿verdad? Si tienen alguna duda, levantan la mano y con mucho gusto, pues yo se las, en la medida de lo posible, yo se los resuelvo. Ok. Entonces, va, no hay dudas oficiales. Entonces, conclusiones. Vamos a recapitular nuevamente. Análisis léxico. ¿Por qué es tan importante? ¿Para qué sirve? Sabemos que el análisis léxico son las reglas gramaticales que nosotros le vamos a dar a nuestro compilador. Veámoslo así. Cuando está en fase de análisis léxico es porque nuestro compilador apenas está empezando a hablar. Y nosotros le tenemos que enseñar. Nosotros le pasamos reglas. Nosotros le pasamos un alfabeto para que él pueda comunicarse y pueda darnos esos preciados tokens, ¿va? Entonces nosotros le decimos letras de la A a la Z, mayúscula, minúscula, números 0, 9, símbolos, suma, resta, multiplicación, división. Entonces, con esas reglas, él va a poder identificar letras, así como estas palabras, esto de acá, por ejemplo, la palabra conclusiones, eso lo va a identificar como una cadena de texto. Si yo le pongo aquí 1, 2, 3, eso lo va a identificar como una cadena. Si yo le pongo un símbolo más, lo va a identificar como un símbolo más y así sucesivamente. ¿Por qué importa tanto el análisis léxico? Si nosotros no definimos bien nuestras reglas, nuestros tokens van a estar mal definidos. Y una mala definición de tokens significa un mal resultado del análisis sintáctico. ¿Ok? Bastante cuidado con eso. Y análisis sintáctico. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? El análisis sintáctico es darle un sentido y un orden lógico a esos tokens que generamos en el análisis sintáctico. Por eso es que nosotros, por ejemplo, en los proyectos de lenguajes y de compi, usualmente lo que hacen es un programita donde solo hayan 2 text áreas y un par de botones y funciones, ¿verdad? En el primer text area está lo que ustedes van a leer, que usualmente se lee un archivo, lo leen, extraen la información y lo pegan acá. Luego le dan a un botón que dice compilar y esto pues ya hace todo el análisis. Analiza toda la entrada y saca una salida. Eso es prácticamente la compilación. Por eso la importancia. Ustedes leen un archivo, extraen la información, generan la tabla de tokens y esa tabla de tokens ustedes se la pasan al análisis sintáctico y les va a ir pues compilando, obviamente, ¿verdad? Por eso es importante. Si no está bien nuestra tabla de tokens, no va a estar bien nuestro análisis sintáctico. Va. Entonces, sabemos que el análisis sintáctico lo que va a hacer es darle un orden y un sentido a nuestra tabla de tokens. Va. Perfecto. ¿Y cómo hacemos un análisis sintáctico? Nos tenemos que apoyar de una gramática libre de contexto. Sabemos que las gramáticas libres de contexto tienen recursividad por la izquierda, porque pues permite, o sea, es necesario tener este tipo de recursividad para que en una producción o en 2 producciones, 3 producciones a lo mucho, podamos definir millones de casos para nuestro compilador, ¿verdad? Y que sea más fácil, pues, en, yo qué sé, un par de líneas o 20, 30 líneas de gramática, así, pues, un bloque de gramática, poder definir múltiples casos y abarcar la mayor cantidad de casos posibles que puedan pues tener lógica y poder tener un sentido. Y también
una de las posibilidades es que el análisis léxico tenga la capacidad de recuperarse de ciertos errores. Cuando no espera una línea en específico, tenga la capacidad de decir, oye, mira, tengo un error, aquí está, en tal línea, y se debe a tal cosa, porque yo esperaba tal cosa que viniera y no vino. Y que siga, ¿verdad? Que siga la compilación, que no truene y que puedan tener un resultado visible, ¿verdad? Eso vendría a ser los dos análisis. ¿Les queda claro? ¿Les parece bien la conclusión? Va, perfecto. Entonces vamos a ver un ejemplito súper sencillo de unos 10 minutos que ya está centrado solo en el análisis sintáctico. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y les voy a poner el visual, que tanto nos gusta el visual. Va. Entonces, ventana, ahí está. Es un ejemplo súper sencillo. Solo vamos a probar así, no. Y así. Ahí está. Va. Aquí me tomé la molestia de hacer yo una gramática para este ejemplo, que se las voy a compartir también. Este programa lo que hace es leer en análisis, en una sintaxis bien fácil, bien sencilla, código de JavaScript. En JavaScript nosotros pues tenemos las funciones y que nosotros pues obviamente definimos. Es prácticamente la conversión de un def. Solo que aquí sí respetamos esto de las llaves. No es solamente poner 2 puntos y una tabulación, ¿verdad? Para saber que está dentro de la función, sino que aquí sí va dentro de llaves. Y para definir una variable, nosotros le ponemos la letra var. Las variables en JavaScript pueden ser de tipo var y de tipo let. Eso sencillo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, lo más importante de acá es identificar las variables. Perdón, pueden ser var, let y pueden ser constantes, que son de tipo const. Va. Esos son los 3 tipos de variables que existen en JavaScript, por lo menos las más fáciles de reconocer. Tenemos esto de acá, que básicamente si nosotros vemos la estructura de una función es palabras reservadas function, luego el nombre de la función y entre paréntesis, obviamente siempre va a venir paréntesis acá de apertura, paréntesis de cerradura y una expresión que pueden ser que son los famosos parámetros. Y aquí pueden venir n cantidad de parámetros. Así como aquí hay 2, pueden venir 10, lo que se necesite, ¿verdad? Y luego viene la llave de apertura y luego ahí sí ya viene la expresión como tal, el bloque de código y luego el símbolo de cerradura, pues el de llave, ¿verdad? Y poco más, aquí pueden venir otras funciones y pueden venir pues las famosas variables. Y ya, eso es prácticamente un código simple de JavaScript. Y esto es por decirlo así, una cadena válida de esta gramática. Si se dan cuenta, el no terminal inicial es programa y luego tenemos aquí una declaración, que una declaración pues es bastante general. Esto es una declaración como tal. Y la declaración puede venir, aquí tenemos cerradura de clean, puede venir 0 o más veces. Aquí sí viene, o sea, prácticamente aquí lo que le estamos diciendo es declaración es todo esto, puede ser todo esto. Entonces nos estamos asegurando acá que sí o sí en nuestro programa va a venir por lo menos una declaración. Y que esta declaración se va a ir repitiendo 0 o más veces al infinito. Entonces, si aquí a mí se me da la gana, puedo poner una declaración y luego otra declaración y luego otra y otra y otra y otra y así sucesivamente, porque esto, si nosotros lo vamos partiendo, esto es una declaración, esto es otra declaración y esto es otra. Va. Entonces, aquí declaración viene a ser a declaración función, declaración variable o una expresión. Va.
En este caso, si analizamos estas 4 líneas de acá, nuestra declaración viene a ser una declaración de función. Entonces, declaración de función, ¿qué es? Function. Function es un valor, es un token, por decirlo así. Esa es una palabra reservada. O sea, declaración función siempre va a empezar con la palabra, con la palabra reservada function, que eso viene del análisis léxico. Después de function viene el identificador, que era lo que yo les decía de esto de acá, el nombre de la función. Identificador y luego entre paréntesis, porque los paréntesis también son tokens del análisis léxico, vienen los paréntesis y luego viene el no terminal, parámetros. Luego, entre llaves va cuerpo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Function, nombre de la función, parámetros, las 2 llaves y dentro una expresión. Va. O aquí cuerpo, ¿verdad? Va. Parámetros. ¿Parámetros qué es? Puede ser un identificador, acá, y luego en clean, que agarra todo esto, puede ser aquí, paréntesis, perdón, paréntesis, coma, porque aquí pues puede venir más identificadores. Luego el segundo identificador, que vendría pues, si ustedes lo quieren definir así, y luego el paréntesis de cierre. Va. El cuerpo, vamos a pasarnos al cuerpo ahorita. Vaya, vimos parámetros, ahora viene el cuerpo. ¿El cuerpo qué es? Declaración. Y así nos ajustamos de que declaración otra vez puede ser una función, una variable o una expresión. ¿Se dan cuenta la recursividad ahí? ¿Cómo la estamos invocando en ese momento? Porque es cierto, dentro de una función puede haber otra función y pueden haber más variables y pueden haber más cosas. Va, dejémoslo así. Dentro de la declaración pueden haber más cosas. Entonces ahí cumplimos con el cuerpo. Declaración de variable. Va, ¿qué es una declaración de variable? Puede ser un var, puede ser un let o puede ser un const. Aquí es una decisión. Aquí ponemos una disyunción que solo se repite una única vez. Que era lo que yo les decía. Podemos declarar una variable, una let o una constante. El identificador otra vez que se repite. Y luego aquí, entre paréntesis, con el igual, puede ir una expresión. ¿Y expresión qué es? Es un término. Término y entre paréntesis, operador y término otra vez que está regido por una cerradura de clean. ¿Término qué es? Término es un factor y un factor puede haber un operador y otro factor con cerradura de clean. ¿Y factor qué es? Un identificador, un número, una cadena y una expresión. Y el identificador al final, ¿qué termina siendo? Todo lo que sea esto de acá. De la A a la Z en mayúsculas y los números del 0 al 9. Y obviamente un número, aquí lo están manejando de forma general, que puede ser del 0 al 9 o puede ser un número decimal del 0 al 9. Igual si ustedes se dan cuenta, aquí está la cerradura positiva, que aquí se repite una o más veces. Y luego las cadenas, ¿verdad? Y los operadores. Eso viene a ser la gramática, pues, libre de contexto que permite, pues, leer esto. Va, y ahora sí, vamos a pasar al código, porque ya no queda mucho tiempo, pero vamos a pasar al código. Este código es bastante simple. Prácticamente tenemos una función que se llama tokenizar y le pasamos el código, que es donde empieza. Este es el código, que era lo que yo les había mostrado antes, solo que aquí le puse yo un par de cositas más. Es un código simple de JavaScript que va a ir devolviendo pues lo que va analizando. Entonces empezamos. Vamos a invocar la variable tokens y le vamos a mandar a llamar la función tokenizar y le pasamos nuestra cadena de texto, ¿verdad? Que es código. Va. Tokenizar. Va a ir leyendo, o sea, definimos un array vacío de tokens y un contador en 0. Entonces hacemos un while y vamos leyendo carácter por carácter el código. Entonces, utilizando i, siempre que i sea menor a la longitud de código, va a ir viendo si es un dígito,
sabemos que es un número y aquí va a ir haciendo pues otro while, donde va a ir iterando número por número. Esto es lo que nos permite, ¿cómo decirlo? No solo leer números, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sino que nos permite leer ya números más grandes, de más de un dígito. El 10, el 100, el 1000, 1100, ¿ok? 100.10, todos esos números ya más complejos, esta parte de acá es lo que nos permite ir iterando eso y obviamente meterlo en nuestros tokens como un número. Va. Esto, siempre y cuando venga en comillas, que era lo que habíamos visto acá, que esto es un string, siempre y cuando, y es lo que yo le había dicho al otro compañero, en Java, siempre todo lo que vaya dentro de una pareja de comillas, eso es un string. Y es lo que estamos haciendo nosotros acá. Si lo que leemos del carácter es una comilla y vamos a identificar, pues, más letras, ¿verdad? Más lo que venga de la iteración y delimitamos que viene una comilla, eso es una cadena. Prácticamente es decir, aquí viene una comilla, va. ¿Qué es lo que viene después? Letra, 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 letra. Bueno, viene otro carácter, un espacio, letra, 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 otro carácter, comilla. Ok. Entonces, como hay comilla aquí y le sigue otra comilla, se le encontramos su pareja, eso es una cadena y es lo que hace acá. Y lo mismo acá. Va, esto es un identificador, un guión bajo, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Y lo identifica como ID, identificador. Va. Si coincide con uno de alguno de estos símbolos, siempre y cuando no sea una cadena, lo va a meter como operador. Y si identifica cualquiera de estos símbolos, los dos de paréntesis, punto y coma, la coma o los dos de llaves, los mete como puntuación. Y si no viene nada de eso, lo mete como carácter inesperado y es un error. Va, y aquí está todo lo del analizador sintáctico, ¿verdad? Tokens, el índice actual y un apuntador que se llama avanzar token. ¿Va? Token actual, self token, índice actual, siempre y cuando sea menor a la longitud de tokens. Y si no, pues nada. ¿Verdad? Y si sí, pues índice actual más igual 1. Va. Consumir, que nos sirve para consumir los tokens que estamos leyendo y obviamente, pues, ver que todo esté bien, ¿verdad? Y aquí la parte de analizar, que todo esto viene a ser prácticamente la ejecución de toda la gramática de acá. Va. Aquí analiza la función, consume ID, nombre de función, consume ya puntuación. Esto pues analiza ya funciones, que esto se encarga ya directamente de ver toda esta parte de acá, de declarar función. Aquí analiza los parámetros, los bloques como tal. Todo esto es pura lógica. Si detecta var, let, cons, los return, los sabe devolver, las puntuaciones que los va consumiendo, que aquí lo dejé yo comentado para que se entienda más o menos. Aquí consume var, let, cons, consume nombre de variable, aquí sabe consumir el igual, y aquí consume el punto y coma y devuelve variable declarada. Y aquí analizar declaración retorno, que es el return, consume el ID, que es el return, analiza la expresión y analizar expresión. Es una forma simplificada de consumir el ID, el número, la cadena y la operación. Y avanza el toque. Prácticamente eso es un análisis sintáctico súper sencillo y súper hecho así, rápido, ¿va? Solo para ejemplificar la teoría que vimos, ¿verdad? Va. Entonces, hora de la verdad. Vamos a probar este código de acá. Entonces, function sumar a, B va resultado es igual a más B y retorna resultado. Let mensaje es igual a un string, que se respeta bien el string. Hola mundo, punto y coma. La constante pi es igual a 3.1416, un entero, punto y coma. Y const texto es igual a mensaje más un texto de espacio más pi. Y luego const texto 2 es igual a texto más espacio más 10. Y eso pues debería de estar bien en términos de JavaScript. Va. Pues si nosotros lo probamos, pues esto es lo que nos devuelve. Una variable declarada
que es resultado. O sea, lo primero que hizo fue ver que hay una función, que es lo que existe con mayor prioridad. Va. Como existe la prioridad de función, si se dan cuenta, no se fue acá, se metió dentro de función y dijo, bueno, variable declarada, resultado. O sea, está bien declarado resultado. Y luego, pues aquí el return se lo saltó, ¿va? Simple y sencillamente lo pasó de largo y dijo, bueno, función definida, sumar. Eso quiere decir que nuestra función está bien definida. Luego aquí, variable declarada let mensaje significa que nuestra variable está bien definida. Lo mismo para pi, que es una constante, está bien definida, se respetan las reglas. Lo mismo con texto, está bien declarado, está bien definido, por decirlo así. Y lo mismo con texto 2, está bien definido. Pero ¿qué pasa si yo a uno de estos le quito el punto y coma? Por ejemplo, a mensaje, le voy a quitar el punto y coma. O sea, en términos de JavaScript, esto está bien. O sea, no importa si lleva el punto y coma. Pero digámoslo así que en las reglas yo sí le dije que aquí sí tenía que venir un punto y coma. Entonces, por regla, aquí va a tronar. Pero vamos a probarlo. Vamos a hacer pi main.py. No, mentira. Sí, creo que fue en este que lo probé. A ver, me acuerdo que sí me lo troné. Cabal. Va. Perdón. Eso, así. Ahí está. Mensaje con texto y texto. Va. ¿Qué pasó acá? Que acá al venir entero, pues cuando fue sumando, sumó el entero y no supo reconocer aquí que falló. Entonces, pues aquí se murió. Se esperaba, tipo esperado, pero no se encontró tal. Se esperaba puntuación, pero se encontró nada. O sea, aquí sí estaba esperando el punto y coma. Porque si yo se lo pongo, entonces ahí sí ya funciona. Me imagino que si yo le quito acá. Tal vez sea por el salto de línea, que se lo está saltando. Bueno, pero igual funciona para efectos prácticos, funciona. Que aquí pues por ser tal vez fin de línea, que aquí ya no hay nada, tal vez yo le doy un espacio. Cancelar. Ahí está, perdón. Había abierto otro escritorio. Va. Entonces, el espacio. Sí, tal vez por ser el salto acá, por ser última línea de código, tal vez está fallando, pero bueno, da igual. Pero si se dan cuenta, pues para efectos prácticos esto funciona bastante bien. No sé si tienen alguna duda. Sí, Julio. Sí, yo solo tenía unas dudas de la gramática. Ujú. Que no sé si puedes poner la gramática. Ajá. Que no me quedó muy claro si tiene que venir una declaración o no, porque el asterisco es 0 o más, ¿no? Sí, ajá. Entonces, Ya te entendí. O sea, si tiene que venir sí o sí. ajá. Pues mira, para efectos de código, si vos venís y te tronas todo, al final de cuentas, pues está bien. O sea, no da un error. No sé si me doy a entender. O sea, esto al final de cuentas valida que si el archivo viene vacío, la compilación va a ser vacía, o sea, no viene nada. Y es un caso, pues, que está correcto. Pero si ya viene algo, entonces ese algo tiene que llevar ciertas reglas, que son todas estas de acá. O sea, no es necesario que venga algo, pero si no viene nada, no te va a devolver nada, lo cual está bien. ¿Se comprende? Sí. Y también tenía otra duda. En Ajá. la línea 4, Parámetros. Ajá. habías dicho que venía
el paréntesis de entrada y el paréntesis de cerrar, ¿Sí? pero si viene en eso o es solo para la cerradura. No, sí puede venir. Mira, o sea, esto al final de cuentas, pues, digámoslo así, que solo me lo volé así rápidamente, entonces puede tener errores, pero digámoslo así que sí puede venir o no puede venir como esta parte de acá. O sea, el paréntesis como tal sí forma parte de la gramática, no es solo para ejemplificar esto, pero digámoslo así, tal vez si lo pongo así, se logra como entender un poco más. Pero sí, o sea, sí puede o no puede venir esa parte. O sea, al final de cuentas, puede venir solo un identificador como parámetro. O sea, solo pueden existir aquí declaraciones de funciones sin esto. O sea, puede venir solo así. Así como puede venir esto de acá. Que si te das cuenta, es eso de ahí. Pero sí, a eso se refiere. Aunque creo que, mira, creo que. Vamos a ver. Por ejemplo, acá podemos ponerle que la coma sea así. Y a esto le quitamos esto de acá y lo ponemos así. Creo que así se puede llegar a comprender mejor. No sé si ahí lo cachas de mejor manera. O sea, prácticamente en los parámetros puede venir un identificador y puede venir la coma. Si viene la coma, sabes que va a venir otro identificador. Sí, así lo entiendo mejor. Es que de la otra forma entendía como que venían los paréntesis dentro de los paréntesis de parámetros. Sí, pues va. Creo que así se entiende mejor. Sí, así Para no sí. meterlo con un paréntesis. Creo que así se entiende mejor. O sea, va. Nuestra función trae un identificador dentro de unos parámetros y tiene un cuerpo, ¿va? Que eso, pues, se entiende perfectamente acá. Va. Y el parámetro que puede ser un identificador que viene sí o sí, luego la coma que puede venir o no puede venir, y si viene, fijo va a venir un identificador. Que esto también tiene 0 o más veces, ¿verdad? Que esto puede, pues, variar. O sea, no es la forma correcta de identificarlo, que al final de cuentas, pues, sí viene a hacer esto de acá, sí viene a hacer esto de acá. Pero para que sí lo caches mejor, creo que sí se vería, o sea, creo que sí lo podrías ver así. No sé si se entiende ahora bien. Sí, va. Nítido, perfecto. Entonces, pues eso sería el ejemplo bastante simple, ¿verdad? Bastante simple porque no me puedo pasar aquí tiempo dándoles como bastante ejemplo de Python porque creo que ya no trabajan tanto con Python, creo que ahora están con Fortran, ¿no? O no sé si ahorita se los pusieron con Python, pero yo me acuerdo que están trabajando sí, están trabajando con Fortran, ¿va? Entonces, no me puedo ponerles aquí, dar un super ejemplo de Python, si al final de cuentas lo van a tener que hacer en Fortran, ¿va? Y Fortran no, yo nunca he trabajado con Fortran, ¿verdad? Entonces, mejor con Python, mejor dije yo, me voy a centrar más en darles la teoría, darles una gramática bien, bueno, bastante bien hecha y un ejemplo que pues ponga en práctica dicha gramática, ¿verdad? Si ustedes aquí le meten más cosas y lo van poniendo más robusto, obviamente aquí en código esto pues va a poder leer mejor, ¿verdad? Más si hacen las funciones que pues hagan este tipo de cosas, por ejemplo, funciones asíncronas, ya por ejemplo leer los console log que son los print de acá, todo eso lo pueden ir agregando y pues va a funcionar, ¿verdad? Pero eso vendría a ser el ejemplo. Espero que les haya funcionado, o bueno, que sí les sirva, ¿verdad? Que le den un uso. Entonces, esos son mis datos de contacto por cualquier cosa. Este es mi correo personal y mi perfil de LinkedIn, por si me quieren contactar por ahí, no importa. Si tienen alguna duda de algún curso, ya no me recuerdo de muchas cosas, ¿verdad? Más que todo de esto de ya
de temas ya más avanzados para compi. De eso sí ya no lo tengo tan presente, solo gané los cursos y me olvidé del tema, ¿verdad? Pero para cursos como estructura de datos, archivos, tema de nubes, tema de APIs, frontend, frameworks, todo ese tipo de cosas ya un poquito más avanzadas. De eso sí lo tengo un poquito más fresco y sin pena me pueden contactar por ahí. Igual yo voy a subir este ejemplo a un repo en GitHub y se los voy a pasar y me pueden seguir en GitHub. Tengo bastantes repos de cursos públicos que pueden ir a chequear sin pena. Y ya saben, ¿va? Uno ahí está. Estoy pues libre para compartir o echarles la mano, ¿verdad? En lo que se pueda. Y eso sería todo por la conferencia. Gracias ahí por el tiempo, por poner atención y para pues refrescar estos temas que son bastante complejos, ¿verdad? Son bastantes, son muchas cosas difíciles de la carrera que si me lo preguntan yo no lo pongo en práctica. Yo no lo pongo en práctica, pero por haber dado el curso sí lo tengo pues bastante fresco y ya saben, uno ahí está para lo que necesiten. Y gracias Gerson por el tiempo. Buena Gracias, onda. Elder. Gracias, Elder. Gracias por tu tiempo y por la presentación. Yo creo que sí les va a ayudar bastante a los compañeros acá. Como vos decís, no importa el lenguaje, sino que más la forma en que se hace, ya que pues eso no es dependiente de un lenguaje de programación, sino que la teoría, pues, sea lo que sea, se puede lograr hacer, ¿va? Entonces, lo importante es entender y comprender los conceptos y ya con eso pues se van a ir mis compañeros ahí a hacer su proyecto número 2. Cabal, y suerte ahí, ánimos, porque están empezando, yo sé que es bastante complejo, lenguajes formales, éxitos, suerte, porque sí, se vienen tiempos oscuros, dirán, no mentira, pero ánimos, estos temas son bastante como repetitivos, lo van a usar bastante en Compi 1 y lo van a seguir usando en Compi 2, pero ya después de ahí ya se van. Entonces, ánimo, suerte ahí, éxitos y gracias, ¿verdad? Gracias, Elder. Si necesitas retirarte, lo puedes hacer y muchas gracias. Va, gracias, oíste. Feliz Va, noche. feliz noches. Entonces, compañeros, espero que les haya servido. Ya por último, y antes de seguir, como todavía nos falta un poco de tiempo de la clase, les voy a pasar un formulario que es igualmente sobre cómo les pareció la conferencia y todo esto. Si lo pudieran llenar, por favor, y vamos a dar unos 10 minutitos solo para que lo puedan llenar, ya que a mí me lo piden para temas ahí de mis prácticas. Entonces, les voy a presentar esto para que lo puedan llenar, ¿va? Y igual si no pueden llenarlo me avisan, ¿va? Porque no sé si está abierto. Pero por favor, llénenlo y seguimos en 10 minutos. Perdón, Gerson, solo con una duda, del 1 al 5, donde 5 es, digamos, excelente, o cuál es? Eh, sí, el uno es como que el menos y el Ay, 5 es lo más. gracias. Dale, vas.
Bueno, yo creo que ya dimos suficiente tiempo. Vamos a seguir con lo que queda de clase. Igual así tal vez aprovechamos el tiempo y les ayuda a ustedes. Vamos acá. Y bueno, vamos a ver lo que es la clase número 9. Ahorita vamos a ponerlo en grande. Si alguien falta de ingresar ahí sus datos en el forum, ahí lo voy a dejar abierto. Pero vamos a seguir con la clase del día de hoy que teníamos que ver, que es la clase número 9. Pues anuncios, solo que ya está el foro número 11. Por cualquier duda, si tienen alguna duda, ahí pueden comentar. Y yo creo que solo, si tienen dudas, ahí está el forum, WhatsApp. Espero que ya hayan empezado ahí con lo que es el proyecto número 2, porque al final sí ya queda poco tiempo, creo que la otra semana ya se entrega, o por ahí, no me acuerdo, pero sí ya mero, entonces pónganle ganas y ahí sí que ya es lo último, entonces no se desanimen y ya después de eso, pues ya vienen vacaciones, ya pueden descansar ahí hasta el otro año, si no se meten a vacaciones. Ahora, pues si se meten, siempre hay ánimo para adelantarse ahí sus clases, ¿no? Pero eso, y también al final de la clase siempre ahí molestándoles con que prendan un rato su cámara para poder tomar la foto. Pero bueno, como segundo punto, árboles, vamos a ver lo que son los árboles de derivación, la ambigüedad y recursividad, ya por último. Entonces seguimos. Entonces vamos a ver lo que son los árboles de derivación. Empezamos a ver la semana pasada, si se recuerdan, lo que es el análisis sintáctico o también llamado árbol sintáctico porque tiene una forma de árbol a nivel conceptual, como les había dicho. No es que nosotros vayamos a hacer un árbol de así literalmente en código, sino que en nuestra mente o conceptualmente en el programa se va a hacer un árbol, ¿va? Un árbol que es lo que nos va a ayudar a ver que venga en orden nuestros tokens. Bueno, entonces una segunda forma de mostrar las derivaciones independientemente del orden en que se utilicen las producciones es mediante un árbol de derivación o análisis sintáctico. Un árbol de derivación es un árbol ordenado en el que los vértices se etiquetan con los lados izquierdos de las producciones y en el de los hijos en un vértice representan sus correspondientes lados derechos. Por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo bastante claro, creo yo, que A produce AB, AB, C. Así como regla general, por lo general, siempre cuando hablamos de una letra mayúscula, nosotros nos referimos como un no terminal y las palabras minúsculas como A, B y C son terminales, ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí nos estamos repitiendo como que A, B, ¿va? Pero son diferentes porque A, B minúsculas son terminales y A, B mayúsculas son no terminales, ¿va? Entonces, para hacer esa diferenciación, y esto representa, como les digo, a un árbol, solo esta producción, ¿va? Entonces, aquí tenemos el nodo padre, que va a ser el lado izquierdo de la producción, en este caso es A, y vamos a ver, creo que no se mira mi puntero, ahora sí, perdón. El lado aquí izquierdo, que tenemos la A, va a ser el nodo padre, que es este de acá, y lo que está en el lado derecho va a ser como que las hojas, los hijos de este nodo. Entonces aquí tenemos AB, aquí tenemos AB, AB mayúscula y C. C mayúscula. Los terminales no van a tener nunca hijos, sino que van a ser las hojas del árbol, ¿va? Nosotros llamamos hojas en un nodo, en un árbol sintáctico o en general en un árbol binario. A nosotros le decimos nodos hojas a los últimos nodos que se van a generar del árbol, o sea que estos nodos de acá, A, B y C,
no van a tener más hijos. Por el contrario de lo que venimos a ver acá en AB en mayúscula, que son no terminales, que estos sí van a contener más hijos, ¿va? Pero aquí ya no se ven sus producciones, pero A vuelve a generar la misma producción, ¿va? Porque genera A y A produce estos de acá. Entonces aquí imagínense que sus hijos van a ser otra vez estos de acá. Y B si no se mira aquí las producciones, pero tiene sus propias reglas de producción, ¿va? Entonces seguimos. Aquí tenemos árboles de derivación. Es otro ejemplo, solo que un poco más grande. Tal vez aquí se mira un poco mejor cómo se va formando el árbol, ¿verdad? Entonces S produce AB, AB, perdón. Entonces aquí podemos ver, va. S produce A, que es terminal, entonces es un nodo hoja, ya no tiene más hijos. Produce A mayúscula, que es este de acá, y si se dan cuenta tiene sus propios hijos. Y de este lado tenemos B, que también es no terminal y por lo tanto tiene sus propios hijos, ¿va? Luego pasamos con la siguiente producción, ¿verdad? Que es A produce B, 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 pero la B en medio es un no terminal, ¿va? Entonces aquí podemos ver cómo se producen estos hijos, ¿va? A produce B como terminal, A produce B no terminal y A produce B como terminal. Y bueno, y aquí vamos a ver primero la producción de que dice que B produce A o lambda. Lambda ya habíamos visto que se refiere a un carácter que no se eleva, o sea que pasa así como que ignorado. Así como por ejemplo en el proyecto 1 que nosotros ignoramos los caracteres especiales, pues es algo similar. Entonces, B produce un lambda en este caso, pero también puede producir A. Entonces, aquí vemos lo contrario a, o la otra opción, que B produce A, y A, ya vimos acá que produce B, 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 igual acá, A produce B, A produce B y A produce B. Y B, en este caso, sí va a producir lambda. Pero acuérdense de que esto también puede volver a producir A y así se puede ir enciclando y creciendo este árbol. Si tienen alguna duda, siempre prenden su micrófono o pueden poner ahí un mensaje y yo les voy a leer acá. Ese es por el lado del árbol sintáctico. Ahora vamos a ver lo que es la ambigüedad. Y esto es un tema bien importante porque suele suceder y puede que les suceda a ustedes, pero esta es una forma de cómo arreglarlo. Dice, se le llama gramática ambigua cuando se puede tener más de un árbol de análisis sintáctico que genere una cadena de terminales. Por ejemplo, esta es una gramática ambigua, donde acá nosotros vamos a tener una gramática que nos puede leer operaciones aritméticas, ¿no? Entonces, A produce A más A produce A por A produce real y A produce variable. Y aquí están sus dos posibles árboles que genera esta gramática, ¿va? Nosotros llamamos una gramática ambigua, creo que acá lo hice, ¿va? Cuando se genera más de un árbol sintáctico con la misma gramática, ¿va? En este caso nos generó dos árboles sintácticos y eso lo vuelve ambiguo, ¿va? Y aquí vamos a ver las dos opciones, ¿va? Entonces, si se dan cuenta aquí, A genera o A produce A más A produce A más A, ¿verdad? Y luego nos venimos, como A produce todo lo mismo, nos venimos a esta producción, va, yo puedo elegir cualquiera de estas producciones porque todas las produce A, entonces me voy acá, A produce, perdón, en esta acá, A produce variable, A produce variable. De este lado ya nos venimos, va, A produce, aquí me faltó una producción que es A menos A, va, pero hagan de cuenta de que aquí hay una producción más que dice A menos A, entonces aquí se va, A produce A menos A. Y ya por último, ya solo se viene acá, que es A produce variable y A produce variable. Esa es una forma válida de que genera esta gramática de acá, pero también está esta forma de acá y vamos volviendo a ver acá, ¿va? Aquí dice A produce A menos A, ¿va? Porque aquí debería, en vez de decir el por, debería de ser el menos, ¿va? Pero imagínense que este es el menos, ¿va? De hecho, para que no se confundan, mejor lo voy a cambiar, ¿no? Porque sí. Para que esté claro.
Entonces, ahí está un poco más claro, ¿va? A produce A menos A produce A menos A. Y vamos a este lado, ¿va? A produce A más A produce A más A. Y a las últimas producciones de estas 3A es esta producción de acá. Entonces A produce A y A produce A. Y ahí se termina el árbol. Pero si se dan cuenta, pues nos surgieron dos árboles, ¿va? Esto es muy similar a, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos sus tareas del árbol, del método del árbol? Que habían dos árboles diferentes y los dos estaban bien, ¿va? Este es igual, va. Pero entonces, ahí sí que como, imagínense al ingeniero como nuestro programa, ¿va? Entonces él viene, porque de plano así calificó, dice él viene, ¿cuál de los dos está bien, va? O este árbol de acá o este árbol de acá, ¿va? No pueden estar bien los dos. Entonces ahí es donde se resulta la ambigüedad y hay que resolverlo. Entonces, sigamos. Aquí creo que no puse cómo se resuelve la recursividad. Vamos a ver, voy a seguir en la siguiente porque no me recuerdo. Ay. Sí, aquí se mira. Entonces seguimos. Después vamos a ver cómo se resuelve. Recursividad, vamos a ver unos conceptos más antes de ver cómo se resuelve la ambigüedad. Entonces vamos a ver qué es recursividad. Una producción es recursiva por la izquierda cuando el símbolo no terminal del lado izquierdo de la regla de la producción aparece en primer lugar en el lado derecho de la misma. Por ejemplo, A produce A 1101, o sea que la ambigüedad está acá, ¿va? A produce A porque es lo primero que se va a encontrar, ¿va? Ahí sí que es como un for, lo primero que se encuentre y aquí encuentra otra vez A, entonces se va a meter de un solo en A, ¿va? Porque es lo primero que encuentra, entonces A produce A, y así se puede hacer la recursividad, ¿va? Y a veces se queda trabado ahí nuestro programa. Luego tenemos lo que es un paso, porque existen varios tipos de recursividad. Entonces, la recursividad de un paso, dicen que las producciones recursivas antes mencionadas poseen recursividad de un paso, dado que al efectuar una derivación aplicando la regla de producción recursiva, obtenemos una forma sentencial que incluye el mismo símbolo no terminal usando al derivar. O sea que una gramática recursiva de un paso es literal, aquí tengo mi producción y lo primero que me encuentro es la misma producción, ¿va? Entonces esto es solo de un paso. Pero hay recursividad de más de un paso que nos hace a nosotros confundirnos, ¿va? Y dudar dónde está la recursividad, incluso nos hace dudar si es recursivo o no, porque puede haber más de un paso, ¿va? Que es este caso de acá abajo. El otro caso de recursividad, diferente al caso anterior, al aplicar sucesivas derivaciones, obtenemos una forma sentencial que incluye un símbolo no terminal que habíamos derivado anteriormente. El caso más sencillo puede verse con solamente dos producciones, o sea que ese es el caso más sencillo, ¿va? A produce B y 0. Aquí nosotros podemos decir, no hay recursividad, ¿va? Porque no hay recursividad, pero después nos vamos a la segunda producción que dice que B produce 0 a 100. Entonces aquí vemos que nosotros vamos a venir de A, nos vamos a pasar a la B, pero de la B nos vamos a volver a pasar a la A. Entonces volvemos acá, ¿va? Y de la B nos pasamos a esta B de acá, pero nos encontramos la A y regresamos otra vez a la A, ¿va? Y ahí es donde se hace esta recursividad, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿va? Porque nos puede causar problemas, ¿verdad? Y bueno, ya por último, lo que nos importa es la eliminación de la recursividad por la izquierda. La recursividad, sobre todo por izquierda, ya sea de un paso o más de un paso, es un efecto no deseado en una gramática, ¿va? Por lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces tenemos esta ley de factorización, que esto viene así ya de cajón, de manual, como le quieran decir, donde aquí podemos ver la recursividad nuevamente, ¿va? A produce A y otra terminal, ¿va? ¿Se dan cuenta? Aquí nos genera la recursividad, ¿va? Porque regresamos y regresamos. Entonces, bueno, A produce A o B, ¿verdad? Pero nosotros para quitar esta recursividad podemos hacer algo acá, ¿va?
Entonces, siguiendo siempre esta fórmula, por así decirlo, dice A produce BA, A', esta A' es nueva, nosotros la vamos a agregar a nuestro lenguaje o a nuestra gramática, mejor dicho. Entonces, A produce BA, esta B es la B de acá, es la misma B, entonces la ponemos aquí arriba y generamos una nueva producción que se va a llamar A'. A' ¿qué produce? A' produce A, que es esta misma A de acá, solo que la ponemos ahora al principio, y luego tenemos A'. Y siempre, siempre, siempre va a venir la segunda producción de A', que es epsilon. Este epsilon es lo mismo que lambda, que quiere decir que nosotros nos podemos saltar un carácter, que no va a leer ningún carácter. Entonces, esta es la fórmula para nosotros quitarnos la recursividad. Este es un patrón que nosotros podemos identificar en nuestras gramáticas y si miramos que esto se cumple, entonces lo mejor que nosotros podemos hacer es esto. Y si se dan cuenta, esto ya no es recursivo porque la A ya no es lo primero que se encuentra al nosotros pasar en el lado de la producción, sino que es lo último. Entonces eso quita la recursividad. No sé si tienen dudas de cómo se quita la recursividad. O estamos ahí claros. Vamos a suponer de que está todo claro. Entonces, eso era todo. Gracias por la atención. Esta presentación fue bastante rápida porque ya no nos quedaba mucho tiempo. Entonces, ahora ya llegamos al tiempo, entonces ya no me va a dar tiempo de seguir con lo que les quería mostrar. Solo les voy a medio mostrar qué es lo que vamos a ver la otra semana. No lo vamos a empezar porque nos vamos a tardar un poco de tiempo antes. Pero les voy a mostrar acá. Esto. Va. Entonces, les voy a robar ahí 5 minutos o un poco menos. Esto es la gramática que yo les había dado ejemplo. Del proyecto 1, donde nosotros hicimos nuestro analizador léxico, perdón, donde pues esto ya lo vimos, nosotros vimos cómo pasar de este archivo fuente y pasarlo a una lista de tokens. Esto ya lo hicieron en el proyecto número 1 y ahora lo que nos toca realizar es una gramática para que yo pueda reconocer este lenguaje que yo tengo acá. Entonces, algo bien importante que ustedes tuvieron que haber logrado en el proyecto número 1 es sacar los tokens de su proyecto, porque eso nos va a ayudar a nosotros y es la entrada para lo que viene a ser el análisis sintáctico. Entonces, ¿se acuerdan? Vamos a ver acá. Creo que no me acuerdo. ¿No? Vamos a ver dónde está. El chiquito. ¿Dónde está? Esto creo que se los enseñé en mi otra computadora, pero se acuerdan que aquí yo tenía como que un for y aquí estaba yo como que iterando los tokens que yo había sacado. De hecho, aquí me lo sugiere, ¿cómo se llama? Me lo sugiere Copilot, pero pues aquí yo tengo un montón de tokens. Es más o menos así, yo tengo una lista de tokens y esos tokens va a ir a lo que es el analizador sintáctico. Pero eso lo vamos a tener que ver la otra semana porque ya no nos va a dar tiempo. Entonces espero que les haya ayudado más que nada en la conferencia, no tanto lo que vimos ahorita en estos minutos, sino que más la conferencia. Yo sé que les va a costar, porque no se vio en Fortran, pero como les había comentado, lo importante es que entiendan el concepto y ustedes pueden volver a ver ahí la presentación y la conferencia si desean, siempre tratando de entender los conceptos, más no vean tanto que si es en Fortran o en Python o en cualquier otro lenguaje, sino que vean cómo lo hizo en la lógica, así como yo aquí, aquí yo hice mi if, donde yo voy entrando a los estados y dependiendo de los estados que esté, yo me voy a un estado u otro, y así yo leo mis tokens. Digamos que en Python yo hubiera hecho lo mismo, literal hubiera hecho do while, en Python lo hubiera hecho igual, lo hubiera hecho estos if,
de la misma manera, pero lo único que va a cambiar en este caso es que en Python, en vez de decir if o do while, va a ser como que for, por ejemplo. Entonces, como que su contraparte en Fortran o en Python, en este caso, es que yo hubiera hecho for i, por ejemplo, algo así, va, for i igual a 1, y menor igual a length, y más más. Entonces yo voy recorriendo cada estado, ¿va? Entonces solo hagan como que ese ejercicio, ¿va? Vean la conferencia y vean qué hizo el compañero, ¿va? Y obviamente va a estar en Python, ¿va? Pero ustedes dicen, si aquí tiene un do while o tiene un for, entonces yo en Fortran tal vez a lo mejor puedo usar, no sé, un while o un do while. Si el compañero puso, por ejemplo, una función en tal lugar, tal vez yo, como aquí no existen las funciones, entonces a lo mejor a mí me sirve una subrutina, por ejemplo, ¿va? Y así váyanse, ¿va? Siempre tomando en cuenta de que tal vez Fortran en este caso es un poco más lleno de cosas, en el sentido de que tienen que estar declarando sus variables anticipadamente y manejando lo que es la memoria, porque eso es lo que yo siento que tal vez más errores les está dando a todos, incluyéndome a mí, ¿va? Porque tal vez no estamos manejando la memoria de la mejor manera, ¿va? Pero pues esto ya solo es de estar ahí corrigiendo errores, pasándoselo ahí sí que a ChatGPT, ¿va? Para que nos ayude. Y de esta manera pues vamos a estar sacando el proyecto, ¿va? Entonces esto se los digo porque sí vamos a dar nosotros un ejemplo aquí en Fortran, pero no sé si nos va a dar tiempo por el tema de que ya se va a entregar el proyecto, ¿va? No me acuerdo cuándo es que se entrega, no sé si alguien tiene ahí la fecha, pero sí ya va a ser, ¿va? Ya mero va a ser, no sé si la otra semana o la que sigue, el 18, sí, cabal, gracias David y Oliver. Sí, entonces literal ya solo la otra semana tenemos para ver esto. Y la verdad es que la otra semana yo les voy a enseñar lo que es la gramática. Ahorita ya no se lo voy a enseñar porque ya es tarde, ¿no? Pero la otra semana les voy a enseñar cómo vamos a hacer la gramática de mi lenguaje. Y que esto es lo que nos va a servir para yo guiarme. Ahí sí que es como el autómata que yo hice en el primer proyecto, ¿va? Ese va a ser mi base para yo poder hacer mi código, ¿va? Porque de eso yo me voy a estar guiando. Y como eso no es tan, bueno, sí va a ser como que necesario que se los explique así detenidamente para que no tengan dudas, pero el resto de la clase vamos a tratar de hacer el código, lo que ahí sí que lo que nos dé tiempo, para que ustedes tengan ahí sí que las herramientas para poder terminar de hacer su proyecto. Entonces eso, si no tienen ninguna duda, y perdón que ahí que los moleste, si pueden encender un segundo sus cámaras, se los agradecería mucho. Y ahí está, vamos a ver, solo voy a dejar de presentar. Si pueden ahí encender su cámara, por favor, unos cuantos más y la tomamos. Ahí está, muchas gracias compañeros los que encendieron su cámara, muy amables. Entonces cualquier duda, ahí están los foros, ahí está WhatsApp, me pueden preguntar y cualquier cuestión, pues ahí yo los apoyo. Entonces ánimo, mucho. Entonces ahí ya se pueden retirar, gracias.